El aire en la cámara real de Jezreel era una cosa densa, casi sólida, un sudario tejido con el polvo de un reino agonizante y el aroma pesado de los ungüentos. Fuera, más allá de los muros de piedra que habían visto nacer y morir a una dinastía, el mundo se desangraba en gritos y el estruendo de cascos de caballos, un sonido brutal que ascendía como una marea de hierro y furia. Pero dentro, en el santuario de la Reina Madre, reinaba un silencio antinatural, una quietud solemne y expectante, como la que precede al sacrificio en el altar. Jezabel, la extranjera, la idólatra, la viuda del rey Acab, no temblaba. El miedo era un lujo para quienes aún albergaban esperanza, y la esperanza había sido la primera en ser purgada de su palacio, mucho antes que los príncipes de su sangre, cuyas cabezas ahora adornaban la entrada de la ciudad como una ofrenda grotesca a un dios celoso y vengador. Sentada ante un espejo de bronce pulido, cuya superficie devolvía un reflejo turbio y dorado, ella ejecutaba su último rito de poder. Sus dedos, aún firmes y manchados por décadas de autoridad, no se apresuraban. Con la parsimonia de una sacerdotisa preparando la ofrenda, sumergía un fino estilete de marfil en el pote de col, una pasta negra y aceitosa que olía a galena y a tierra húmeda. El trazo sobre sus párpados era un acto de desafío, una línea oscura y precisa que enmarcaba una mirada que había visto la construcción de templos y la caída de profetas. No era un gesto de seducción para el carnicero que galopaba hacia su puerta, sino una declaración de identidad. No moriría como una mujer asustada, despojada de su rostro. Moriría como una reina de Tiro, hija de un rey, con la máscara de la realeza firmemente ceñida a su carne mortal. Cada capa de pintura, cada joya que se colocaba en el cabello cuidadosamente peinado, era un ladrillo más en la fortaleza de su desdén. Se levantó, el peso de sus vestiduras de lino y púrpura, un ancla que la ataba a la tierra que estaba a punto de rechazarla. Se acercó a la ventana, ese marco de piedra que se abría como un ojo sobre el patio de la ignominia. El olor a estiércol, a sudor de caballo y a sangre derramada ascendía hasta ella, una pestilencia que no lograba opacar la fragancia de nardo que emanaba de su piel. Abajo el carro de Jehú se detuvo abruptamente. El hombre, una silueta recortada contra el sol inclemente, era la encarnación de la furia primitiva, la espada de un dios del desierto que ella nunca había comprendido ni respetado. Sus eunucos, apostados a su lado, temblaban, sus rostros una máscara de pavor. Ella sintió su miedo como una corriente helada, la traición final y más íntima. No importaba. Apoyó las palmas de sus manos en el alféizar frío y áspero, sintiendo el grano de la piedra, el último contacto con su mundo. Fijó sus ojos pintados en el usurpador y dejó que el veneno de su linaje se acumulara en su garganta, listo para ser escupido como una última maldición. Pero esta mujer, esta reina en el umbral de una muerte profanada, no había nacido en el polvo de Israel. Su espíritu no fue forjado en la austeridad de un desierto habitado por un Dios invisible y celoso, sino en el crisol de una civilización bañada por el mar y embriagada de mundo. Para comprender la magnitud de su caída, es preciso viajar hacia atrás en el tiempo, hacia la costa fenicia, al corazón palpitante de Tiro, la ciudad-estado que era a la vez mercado y metrópoli, un imperio de naves cuyos mástiles eran un bosque flotante y cuyas velas teñidas de púrpura eran el orgullo del Mediterráneo. Allí, el aire no olía a sangre seca y a miedo, sino a salitre, a madera de cedro recién cortada y a las especias exóticas que llegaban en las bodegas de barcos procedentes de Tartesos y más allá. El sonido dominante no era el grito de un profeta iracundo, sino la cadencia políglota de los mercaderes, el martilleo incesante de los astilleros y el murmullo de las olas contra los muelles de piedra. En este universo cosmopolita y vibrante, nació ella, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, un hombre cuyo propio nombre era una declaración de fe. Baal está con él. No era, pues, una princesa cualquiera, era la encarnación de una teología, el producto más refinado de una cultura que medía el poder en talentos de plata y en la benevolencia de un panteón de dioses pragmáticos y terrenales. Su infancia no transcurrió en la reclusión temerosa.
sino en los corredores abiertos de un palacio que dominaba el mar, un laberinto de patios frescos y salas adornadas con marfiles importados y tapices que narraban las hazañas de Melkart, el Baal de Tiro, protector de la ciudad y patrón de la empresa colonial. Fue educada no tanto por tutores como por la ósmosis de la propia ciudad. Aprendió geografía en los relatos de los navegantes que regresaban con cargamentos de estaño y ámbar. Aprendió economía en las transacciones de los almacenes reales, donde el grano se trocaba por metales preciosos, y aprendió teología no de un único libro sagrado, sino de la multiplicidad de cultos que convivían en el puerto, donde cada colonia y cada socio comercial traía a sus propios dioses, cuyas capillas se erigían como embajadas divinas, garantizando el comercio y la paz. En su mundo, los dioses no exigían una lealtad exclusiva. Eran protectores poderosos, socios en la empresa humana, cuyo favor se ganaba con la devoción, el incienso y, sobre todo, con el éxito. La piedad era una forma de política celestial. Baal Melkart no era un dios de ira y mandamientos restrictivos, sino una fuerza de la naturaleza, el dios de la tormenta que fertilizaba la tierra y garantizaba la prosperidad, un guerrero divino cuya fuerza se reflejaba en la riqueza y el poder de su ciudad. Esta fue la fe que Jezabel absorbió, una creencia robusta, material y expansiva, tan inseparable de su identidad como el color de sus ojos. Por ello, su matrimonio con Acab, rey del reino del norte de Israel, nunca fue concebido como una unión de corazones, sino como un acto supremo de realpolitik, una obra maestra de la diplomacia orquestada por su padre y por el astuto Omri, fundador de la dinastía israelita. Israel, un reino interior agrario y acosado por la amenaza creciente del reino arameo de Damasco, necesitaba la riqueza, la influencia y la potencia naval de Fenicia. Tiro, a su vez, necesitaba asegurar sus rutas comerciales terrestres y el acceso a los productos agrícolas de su vecino. Jezabel fue el sello viviente de ese pacto, el peón más valioso en el gran tablero del Levante del siglo IX a.C. Su viaje desde la costa húmeda y boscosa de Fenicia hacia las colinas áridas y el polvo de Samaria fue más que un simple traslado geográfico. Fue una transición violenta entre dos mundos. Dejó atrás el pluralismo bullicioso y la lógica del mercado para adentrarse en una tierra cuya identidad se forjaba en la exclusividad de un pacto con un único Dios, una nación tribal y etnocéntrica, profundamente desconfiada de los extranjeros y sus cultos. La propia ley de su nuevo hogar contenía prohibiciones explícitas contra mujeres como ella, convirtiendo su misma presencia en la capital en una transgresión fundamental para los tradicionalistas. Desde el instante en que sus pies tocaron el suelo de Israel, ella fue la otra, una mancha de color púrpura y oro en un paisaje de cilicio y austeridad. Llegó a Samaria no como una conversa dispuesta a abandonar su pasado, sino como una embajadora cultural de una potencia superior, plenamente consciente de su valor y de su misión. La promoción del culto a Baal que emprendió de inmediato no fue, desde su perspectiva, un acto de agresión religiosa, sino el cumplimiento de su deber más sagrado como princesa de Tiro y ahora reina de Israel. Era inconcebible para ella que una alianza entre dos reinos no incluyese una alianza entre sus dioses. Construir un templo para su dios patrón en su nuevo hogar era un acto de piedad filial y de afirmación política, una forma de garantizar que su pueblo, los artesanos y mercaderes fenicios que sin duda la acompañaron, pudieran rendir culto con legitimidad. Su lealtad inquebrantable a su herencia, a los ritos de su tierra natal, a la memoria de su padre y a la protección de su Dios, era la mayor de sus virtudes fenicias. Pero en Israel, esa misma lealtad se convertiría en su pecado capital, la fuente de toda la ponzoña que se asociaría a su nombre. No comprendió, o quizás se negó a aceptar, la naturaleza intransigente de la fe de su nuevo pueblo. Creía, con la lógica pragmática de una comerciante, que los dioses podían coexistir, que Yahvé y Baal podían compartir un reino, cada uno gobernando su dominio. No entendió que para los profetas del desierto, la presencia de Baal no era una adición, sino una contaminación, no era diversidad, sino una declaración de guerra cósmica.
Así, la joven princesa, llena de promesa, criada para ser un activo invaluable, se convirtió en una amenaza existencial. Su inteligencia, que en Tiro se habría empleado en la diplomacia y el comercio, en Israel se percibió como astucia y manipulación. Su fervor religioso, que en su tierra era piedad, aquí se tildó de fanatismo idólatra. Su fuerza de voluntad, la herencia de un linaje de reyes que dominaban el mar, se interpretó como una arrogancia impía y una influencia corruptora sobre un marido al que consideraban débil. La empatía que el espectador pudiera sentir por ella nace de esta dislocación trágica. Fue colocada en una posición imposible, juzgada por un código que no era el suyo, y condenada por ser exactamente la mujer que había sido criada para ser. La promesa de un reinado de prosperidad y alianza, simbolizada por su llegada, se pudrió lentamente, transformándose en la promesa de una guerra civil santa. La semilla de la tragedia no estaba en su maldad inherente, sino en el choque tectónico e irreconciliable de dos mundos, dos dioses y dos visiones de la existencia, todo ello encarnado en la figura de una sola mujer. La esperanza que representaba su unión con Acab era en realidad el prólogo de la desolación que aguardaba en la ventana de Jezreel. El poder de Jezabel, que pareciera un monolito tallado en la roca de una voluntad indomable, comenzó a desmoronarse no por el asalto de un ejército, sino por el arma más silenciosa e implacable de todas, el silencio de su Dios. La primera gran humillación descendió desde los cielos, manifestada como una ausencia cruel. El profeta del desierto, ese hombre hirsuto y elemental llamado Elías, cuya existencia misma era un anatema para su panteón cosmopolita, había osado desafiar a Baal en su propio dominio. Con una audacia que sus sacerdotes consideraron una blasfemia demencial, había decretado una sequía en nombre de su Dios invisible, y los cielos, con una obediencia aterradora, se habían sellado. Durante 3 largos y agónicos años, el reino de Israel, que antes fuera un tapiz de viñedos prolíficos y olivares plateados, se convirtió en una piltrafa agrietada y amarillenta. El sol, antes una deidad benévola, se transformó en un tirano de bronce fundido que cocía el suelo hasta pulverizarlo. Los ríos se extinguieron, dejando solo serpenteantes lechos de piedra y lodo reseco. El ganado, con los flancos hundidos y las lenguas hinchadas, caía de sed en los campos yermos, sus cadáveres una ofrenda inútil a un cielo vacío. El hambre se instaló en las casas de la gente común, una presencia constante y corrosiva que roía las entrañas del reino, y con ello, la legitimidad de su reina extranjera y del dios de la lluvia que ella había traído consigo. Cada amanecer sin rocío, cada mediodía sin una nube en el horizonte, era una derrota pública, un testimonio silencioso y abrasador de la impotencia de los 450 profetas de Baal que comían en la mesa real, cuyos cantos, danzas y rezos se perdían en un aire inmóvil y candente que devolvía el eco de su fracaso. La confrontación definitiva, la teomaquia que decidiría el destino espiritual de la nación, tuvo lugar en la cima del Monte Carmelo. El escenario estaba cargado de una tensión palpable. De un lado, una multitud de profetas de Baal y Asera, ataviados con sus mejores galas rituales, confiados en su número y en el patrocinio incondicional de la corona. Del otro, la figura solitaria, adusta y casi primitiva de Elías, un hombre que parecía esculpido en la misma roca ancestral de la montaña. El desafío fue de una simplicidad absoluta y aterradora. El Dios que respondiera con fuego sobre el sacrificio, ese sería el verdadero Dios. Lo que siguió fue un espectáculo de desesperación que se desplegó a lo largo de horas interminables. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal danzaron y clamaron en un frenesí creciente. Sus gritos guturales invocaban a su Señor, suplicando la manifestación que legitimaría su poder y el de su reina. A medida que el sol alcanzaba su cenit implacable, su fervor se fue tornando en pánico. Elías los observaba impasible, y su voz era un aguijón empapado en sarcasmo, una tortura psicológica que desnudaba su impotencia ante la multitud. «Gritad más fuerte», se burlaba. «Vuestro Dios es grande, quizás está ocupado en sus asuntos o ha ido de viaje.
Tal vez duerme y vuestros gritos deben despertarle de su siesta. La humillación pública, atizada por el profeta enemigo, se transformó en una automutilación demencial. En su desesperación, se sajaban la piel con cuchillos y lancetas, mezclando su propia sangre con el polvo del altar en un intento macabro por atraer la atención de un Dios sordo, mudo y ausente. El olor a sudor rancio, a miedo y a sangre fresca se mezclaba con el del sacrificio intacto, todo ello bajo un silencio celestial que era más atronador y definitivo que cualquier trueno. Entonces, con la calma deliberada de quien dirige un rito cuyo final conoce de antemano, Elías preparó su propio altar. Cada gesto era un acto simbólico de restauración. No erigió un monumento nuevo, sino que reparó el altar de Yahvé que estaba en ruinas, utilizando 12 piedras para reconstruir la unidad perdida de las tribus de Israel. Y en un acto de fe suprema que dejó a la multitud boquiabierta, ordenó que el holocausto y la leña fueran empapados con la poca y preciosa agua que quedaba, traída en cántaros, hasta que ésta corrió y llenó una zanja cavada alrededor del altar. Su oración no fue el alarido de los profetas de Baal, sino una petición clara, potente y directa a su Señor. La respuesta fue instantánea y de una violencia cósmica. El fuego de Yahvé no descendió. Se desplomó desde el cielo con una furia aniquiladora, una columna de luz blanca y pura que consumió no solo la ofrenda y la leña, sino las piedras del altar, el polvo de la tierra y hasta la última gota de agua de la zanja. Fue una manifestación de poder tan total, tan inequívoca, que la multitud aterrorizada cayó postrada sobre la tierra, sus rostros en el polvo, gritando como un solo hombre: «Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios». La marea ideológica había cambiado de forma irreversible. Envalentonado por el veredicto divino y el apoyo de la masa aterrorizada, Elías ordenó la captura y ejecución de todos y cada uno de los profetas de Baal en el arroyo de Cisón. La noticia de esta masacre, de la derrota humillante de su Dios y del exterminio de su clero, llegó a oídos de Jezabel en Jezreel. Su reacción definió la esencia inquebrantable de su ser. No sintió el frío del miedo ni la vacilación de la duda. Sintió el fuego helado de una furia blasfema, la ira de una reina cuyo poder había sido públicamente desafiado y vencido. En lugar de ceder, dobló la apuesta, transformando un conflicto teológico en una vendetta personal. Envió un mensajero a Elías con un juramento de muerte, sellado por sus propios dioses silenciados: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». La guerra por el dominio de los cielos había terminado. Ahora comenzaba la guerra a muerte sobre la tierra. Si el Monte Carmelo representó su humillación pública y cósmica, el asunto de la viña de Nabot fue su descenso a la depravación íntima, el acto que infectó el corazón moral de su casa y selló su destino con la sangre de un hombre inocente. La tragedia comenzó con un capricho real, una codicia casi infantil que desnudó la fragilidad de su marido, el rey. Acab deseaba la viña de un hombre común de Jezreel llamado Nabot, cuya tierra fértil lindaba convenientemente con el palacio de invierno. El rey ofreció un precio justo, un intercambio generoso por una viña aún mejor, pero Nabot se negó. Su negativa no nacía de la insolencia, sino de una piedad profunda que un rey como Acab, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, no podía comprender. La tierra era la heredad de sus padres, un vínculo sagrado protegido por la ley mosaica que prohibía la venta perpetua del patrimonio familiar. Era un ancla a su linaje, a su identidad. La respuesta del rey fue un epítome de su debilidad fundamental. Regresó al palacio, se acostó en su lecho, volvió el rostro hacia la pared y se negó a comer, sumido en un enfurruñamiento patético, un monarca reducido a un niño contrariado. Fue en ese momento de impotencia real que Jezabel demostró quién ostentaba el verdadero poder, la voluntad de acero detrás del trono. Entró en sus aposentos, el sonido de sus pasos una reprimenda silenciosa, y lo miró con un desprecio apenas disimulado. «¿Eres tú ahora el que gobierna en Israel?», le espetó, su voz una mezcla de sarcasmo y resolución. «Levántate, come, y que tu corazón se alegre. Yo te daré la viña de Nabot, de Jezreel».
El método que empleó fue una obra maestra de perversión legalista, una profanación de la justicia, utilizando sus propios instrumentos sagrados. No usó la fuerza bruta de un tirano, sino la astucia de una serpiente que conoce las leyes solo para retorcerlas a su favor. Escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con el sello real para conferirles una autoridad inexpugnable, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot, haciéndoles cómplices de su crimen. Su plan era diabólico en su precisión y en su apariencia de piedad. Ordenó que se proclamara un ayuno, creando una atmósfera de solemnidad y crisis religiosa en la ciudad, sugiriendo que un gran pecado debía ser purgado. Mandó que se sentara a Nabot en un lugar preeminente entre el pueblo, una falsa honra que haría su caída más vertiginosa y la traición más amarga. Y luego el golpe de gracia. Instruyó que se contrataran a 2 hijos de Belial, hombres sin escrúpulos ni conciencia, para que testificaran falsamente contra él ante toda la congregación. La acusación fue doblemente capital, diseñada para no dejar escapatoria: blasfemia contra Dios y traición contra el rey. Este cargo no solo garantizaba la muerte por lapidación, sino, crucialmente, la confiscación de las propiedades del reo por parte de la corona. El plan se ejecutó con una eficiencia escalofriante. Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad por una multitud engañada y lapidado hasta la muerte. Cuando la noticia llegó a Jezabel, su mensaje a Acab fue de una simplicidad aterradora: levántate y toma posesión de la viña, porque Nabot no vive, ha muerto. Pero el triunfo fue efímero, un instante de satisfacción pútrida antes de la llegada del juicio divino. En el momento mismo en que Acab descendía para tomar posesión de su viña manchada de sangre, la figura terrible de Elías se materializó ante él como una aparición surgida de la tierra culpable. La presencia del profeta en ese preciso lugar no fue una coincidencia, sino una cita con el destino. No vino a debatir, sino a sentenciar. Su voz, que antes había invocado fuego del cielo, ahora pronunciaba una maldición que se adheriría a la casa de Acab como una lepra incurable. Profetizó la aniquilación total de su descendencia, declarando que sus cadáveres serían comidos por los perros en la ciudad y por las aves del cielo en el campo. Y entonces Elías se volvió, en espíritu si no en presencia, hacia la arquitecta del crimen. La condena para Jezabel fue específica, gráfica y diseñada para aniquilar su orgullo de reina. Los perros comerán a Jezabel en el mismo muro de Jezreel, sentenció el profeta. El castigo era un espejo perfecto del pecado. La tierra que ella había codiciado y tomado con sangre se bebería la suya. No tendría tumba, ni ritos, ni memoria. Su cuerpo real sería reducido a carroña, un festín para las bestias inmundas en el mismo lugar de su transgresión. Desde ese instante, un reloj invisible comenzó a contar hacia su destrucción. La profecía no era una advertencia, era la descripción minuciosa de un futuro ya escrito e irrevocable. La podredumbre se había instalado en los cimientos de la dinastía. La maldición comenzó a obrar como un veneno lento. Acab, aterrorizado, se humilló teatralmente, vistiendo cilicio y ayunando, ganando con ello un aplazamiento, una suspensión temporal de la sentencia sobre su propia vida. Pero la palabra de un profeta, una vez lanzada, tiene su propia inercia imparable. La muerte alcanzó a Acab en el campo de batalla de Ramot de Galad, de una manera casi anónima, una flecha perdida disparada al azar que encontró una juntura en su armadura, un punto débil en la coraza del rey. Murió desangrándose lentamente en su carro, cumpliendo la primera parte de la profecía, su sangre real lamida por los perros cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria. Su muerte dejó a Jezabel en una posición de poder precario y de creciente aislamiento. Ahora era la reina madre, una figura de influencia formal, pero también la portadora viviente de una maldición que se cernía sobre sus hijos, Ocosías y Joram, quienes heredaron un trono sentenciado. El esplendor de su corte se había vuelto rancio, el aire en el palacio pesado con el hedor de un juicio inminente. El poder que había ejercido con tanta arrogancia se había convertido en una lucha desesperada por mantener a flote una dinastía que se hundía en un mar de sangre y condena.
Y mientras ella se aferraba a los vestigios de su autoridad en Jezreel, en el campamento del ejército, la mano del destino ya estaba ungiendo a su destructor. Un joven profeta, enviado por Eliseo, el heredero de Elías, derramó el aceite de la consagración sobre la cabeza de Jehú, un comandante conocido por su conducción furiosa y su temperamento implacable. La orden divina fue tan clara como brutal. Debía exterminar por completo a la casa de Acab y vengar la sangre de los profetas que Jezabel había derramado. La tormenta de la venganza, largamente contenida, se había desatado por fin. Jehú, la espada de Yahvé, galopaba ya hacia Jezreel, y cada golpe de los cascos de sus caballos sobre la tierra seca era un eco de la profecía que se acercaba, inexorable, a la ventana de la reina. La reina, enmarcada en la ventana como una aparición funesta lista para su último acto, no gritó. Su desafío final fue una saeta verbal, afilada y envenenada con la ponzoña de la historia y el conocimiento de los tiranos. Sucedió paz a Zimri, que mató a su señor. Su voz cortó el aire, evocando el espectro de otro usurpador cuyo reinado duró apenas 7 días antes de perecer en el fuego de su propio palacio. No era una pregunta, sino una profecía, su última y desesperada maldición. Jehú, abajo en su carro manchado de sangre y polvo, no se dignó a dirigirle la palabra. Su desprecio fue más aniquilador que cualquier insulto. Levantó la vista, no hacia ella, la reina caída, sino hacia las sombras que se movían a su lado, y su voz fue un látigo que exigía una elección instantánea entre la vida y la muerte. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? En ese instante, la lealtad de una vida se evaporó, corroída por el ácido del miedo. Los eunucos, los sirvientes que habían peinado su cabello y ajustado sus vestiduras, la miraron con ojos de terror y la traicionaron para salvar su propia carne insignificante. La empujaron. Por un instante suspendido en el tiempo, su cuerpo real voló, un fardo de lino y púrpura cayendo hacia la tierra que la había repudiado. El impacto fue un sonido sordo y húmedo, un golpe seco que silenció el corazón de una reina. Su sangre, la sangre real de Tiro, salpicó los muros blancos del palacio y los flancos de los caballos, que, espantados o indiferentes, pisotearon su cuerpo roto sin miramientos. Jehú, el instrumento de la ira divina, pasó sobre ella, entró en el palacio y con una frialdad que helaba la sangre, comió y bebió, celebrando su victoria sobre los restos aún calientes de su enemiga. Solo después del banquete, con el estómago lleno y el poder firmemente asegurado, un vago vestigio de protocolo real afloró en su mente. «Id ahora, y sepultad a aquella mujer maldita», ordenó con desgana, «porque al fin y al cabo es hija de rey». Era un gesto de respeto tardío y hueco, una formalidad que el destino ya se había encargado de negar con una celeridad espantosa. Cuando los sirvientes salieron a cumplir la orden, la profecía de Elías los recibió en toda su macabra literalidad. El cuerpo de la reina había desaparecido. Los perros de la calle de Jezreel, esas bestias hambrientas y sin dueño que pululaban por la ciudad, habían sido los verdugos y sepultureros. Atraídos por el olor de la sangre, habían devorado su carne con una avidez salvaje, dejando sobre el suelo empedrado apenas los restos grotescos e incorruptibles de su identidad. Allí estaban, limpios de carne y de dignidad, el cráneo, los pies y las palmas de las manos. La palabra del profeta se había cumplido al pie de la letra. El cuerpo de Jezabel se había vuelto como estiércol sobre la faz del campo en la heredad de Jezreel, de modo que nadie, al pasar, pudiera señalar y decir con certeza: «Esta es Jezabel». El castigo supremo, la aniquilación total de su persona física, se había consumado. La reina había sido borrada del paisaje, reducida a fragmentos que ni las bestias quisieron. Sin embargo, en este acto de aniquilación total reside la más profunda y perdurable de las ironías. La ira de un dios, ejecutada por las fauces de los perros, pretendía condenarla al olvido absoluto, despojarla de su nombre y de su tumba para que su memoria se disolviera como la sangre en el polvo. Pero el azar, o una justicia poética más retorcida y compleja, quiso que el castigo fracasara en su propósito último. Los fragmentos que quedaron no eran aleatorios, eran el resumen simbólico de la mujer que fue,
quedó el cráneo, la cúpula ósea que había albergado su intelecto formidable, su astucia política y su voluntad de hierro que se negó a doblegarse ante reyes, profetas o dioses ajenos. Quedaron las manos, esas palmas que habían sentido el tacto del poder, que se habían adornado con anillos de reina, que habían sellado decretos y que habían escrito las cartas que condenaron a un hombre inocente para satisfacer el capricho de su rey. Y quedaron los pies, los que la habían traído en un viaje desde la opulencia de Tiro hasta el corazón de un reino extraño, los que habían caminado por los pasillos de su palacio y se habían mantenido firmes en el alféizar de su propia muerte. El intento de borrarla de la historia solo consiguió grabarla a fuego en ella, no como una reina enterrada, sino como una leyenda macabra, un conjunto de reliquias que gritarían su historia por toda la eternidad. La verdadera profanación, la que aseguró que su condena fuera infinita, no la cometieron los perros, sino los hombres que escribieron la historia después de ellos. Su carne fue devorada en una tarde, pero su identidad ha sido devorada a lo largo de 3 milenios. La figura histórica de Jezabel, la princesa fenicia, la devota de su fe ancestral, la pieza estratégica de una alianza internacional, una mujer que actuaba según los imperativos políticos y religiosos de su tiempo, fue sistemáticamente desmembrada. Su nombre fue arrancado de su cuerpo y forjado en un arquetipo, un epíteto para toda mujer considerada impía, manipuladora, seductora y hambrienta de poder. El conflicto político y teológico que definió su vida fue deliberadamente sexualizado por generaciones posteriores, convirtiéndola en el símbolo de la tentación carnal que corrompe al hombre justo. Su mayor tragedia no fue, por tanto, la caída desde una ventana, sino su resurrección como un monstruo conveniente, un arma léxica forjada por el patriarcado para estigmatizar y controlar el poder femenino que no puede domar. Y así, la reina de Israel, cuyo crimen fue su inquebrantable lealtad a sí misma y a sus dioses, sigue siendo devorada cada vez que su nombre es invocado para silenciar a una mujer que se atreve a no arrodillarse. Su historia nos obliga a preguntar, ¿qué es más brutal, los perros que devoran un cuerpo o los cronistas que devoran un alma, dejando solo un nombre maldito para que la posteridad lo profane?